Leyendas de lo desconocido. Es hora de que apagues las luces y te sumerjas en mi historia. Las ferias siempre habían sido mi debilidad. Las luces brillantes, las risas de los niños y la emoción palpable en el aire me atraían como una polilla a la llama. Así que, cuando vi el anuncio en el tablón de la plaza, supe que tenía que ir. Lo que decía en el tablón era una promesa más que una advertencia, escrita en letras góticas y acompañadas de imágenes de payasos espeluznantes. La feria llegaría a nuestra ciudad la próxima semana, y solo estaría durante 3 noches. La anticipación creció en mí durante esos días. Mis amigos no compartían mi entusiasmo. Es solo una feria, decían, encogiéndose de hombros. ¿Qué tan aterrador puede ser? Pero había algo en esa feria que me llamaba, algo oscuro y tentador. Finalmente, en la noche de inauguración, las luces de la feria brillaban en la distancia, iluminando el cielo nocturno con destellos de colores. El aire estaba cargado de una extraña energía, como si la feria trajera consigo una promesa de cosas no dichas. Al entrar por las puertas de hierro forjado, me envolvió una sensación de inquietud. El bullicio de la gente y la música alegre eran una máscara para algo mucho más siniestro. Me dirigí hacia el primer juego, una casa de terror que parecía desmoronarse con cada paso. Bienvenido, valiente. Dijo un hombre disfrazado de esqueleto en la entrada. Su voz era un susurro áspero y sus ojos brillaban con una malicia palpable. Espero que disfrutes esta estancia. La puerta de la casa del terror se cerró detrás de mí con un ruido sordo. El aire era frío y húmedo, y la única luz provenía de las antorchas que chisporroteaban en las paredes. El suelo crujía bajo mis pies y un olor a moho y descomposición impregnaban el aire. Avancé con cautela, con mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. De repente una figura sumergió desde las sombras. Grité y retrocedí, pero la figura simplemente rió y desapareció en la oscuridad. La risa resonó en los pasillos, un eco de pesadillas que me persigue mientras avanzaba. Las habitaciones estaban llenas de horrores inimaginables, cadáveres colgando del techo, espejos que reflejaban rostros distorsionados y paredes que parecían moverse y respirar. Sentí que la casa estaba viva, que se deleitaba con mi miedo. En una de las habitaciones vi a una niña sentada en una esquina, con sus ojos fijos en mí. Ayúdame. Susurró. Me acerqué, pero antes de que pudiera tocarla, desapareció en una nube de polvo. Me quedé ahí paralizado por el terror, preguntándome si todo era una alucinación. Finalmente llegué a la salida. El hombre esqueleto estaba ahí, sonriendo. Sobreviviste, Dijo inclinando la cabeza. pero este es solo el comienzo. Decidí probar suerte en el carrusel. Siempre había encontrado algo nostálgico y reconfortante en esos caballos de madera pintados con colores vivos, pero este carrusel era diferente. Los caballos estaban tallados con expresiones de dolor y sufrimiento. Sus ojos de vidrio brillaban con una luz siniestra. Me subí a uno de los caballos y la música comenzó a sonar. Al principio era una melodía alegre y familiar, pero pronto se distorsionó en una cacofonía de sonidos chirriantes y desentonados. El carrusel giraba cada vez más rápido y los colores a mi alrededor se mezclaban en un vorágine de sombras y luces. Los otros pasajeros, en su mayoría niños, comenzaron a gritar. Sus gritos eran tan agudos y desesperados que me erizaron la piel. Los caballos cobraron vida, moviendo sus cabezas y relinchando. Sus patas golpeaban el suelo con una fuerza sobrenatural. Traté de bajar, pero el carrusel no se detenía. De repente sentí unas manos frías agarrando mi tobillo. Miré hacia abajo y vi a figuras espectrales emergiendo del suelo. Sus rostros eran una máscara de desesperación. Únete a nosotros. Susurraban, tirando de mí con fuerza. Luché con todas mis fuerzas tratando de liberarme. Cuando finalmente el carrusel se detuvo, me desplomé en el suelo. Las figuras espectrales se desvanecieron y los caballos volvieron a ser los meros objetos inanimados. La música cesó, dejando un silencio inquietante. Salí tambaleándome, intentando procesar lo que acababa de suceder. Con las piernas temblorosas me dirigí al siguiente juego, el túnel del horror. La entrada estaba decorada con calaveras y huesos, y el túnel se extendía en una oscuridad impenetrable. Al subir mi pequeño carrito de metal, una voz robótica anunció. Prepárate para enfrentar tus peores miedos. El carrito avanzó lentamente. La oscuridad me envolvió y de repente las paredes del túnel se iluminaron con escenas de pesadillas. Criaturas deformes y sombras amorfas se movían a mi alrededor, susurrando palabras incomprensibles. El carrito se detuvo bruscamente, y una figura encapuchada apareció delante de mí. Tu alma está en peligro. Dijo con una voz cavernosa. Antes de que pudiera reaccionar, el carrito se lanzó hacia adelante, acelerando a una velocidad vertiginosa.
El viento azotaba mi rostro y mi corazón latía con fuerza descontrolada. El túnel parecía interminable, un laberinto de horrores que se sucedían sin cesar. Sentí que perdía la noción del tiempo y del espacio, atrapado en una espiral de locura. Finalmente el carrito se detuvo y las luces se apagaron. Me quedé en la oscuridad escuchando mi propia respiración agitada. La voz robótica volvió a sonar. Has sobrevivido al túnel del horror, pero la verdadera prueba aún está por venir. Salí del túnel tambaleándome y con la mente hecha un caos. Mis ojos se posaron en la casa de los espejos, un laberinto de reflejos y distorsión. Pensé que un poco de confusión visual sería un respiro bienvenido después de los horrores que había presenciado. Al entrar, me encontré rodeado de espejos de todas las formas y tamaños. Mis reflejos se multiplicaban, deformados y grotescos. A medida que avanzaba, los espejos parecían cobrar vida, mostrándome versiones de mí mismo que eran cada vez más inquietantes. En un espejo mi reflejo sonrió de una manera antinatural, con ojos vacíos y oscuros. En otro mi piel parecía derretirse, revelando músculos y huesos. Sentí una presión en mi pecho y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté encontrar la salida, pero cada esquina que doblaba solo me llevaba a más espejos. Mi reflejo en cada uno era más aterrador que el anterior. Finalmente me encontré cara a cara con una versión de mí mismo completamente desfigurada, con los ojos ensangrentados y una sonrisa torcida. ¿Quién eres tú?, pregunté con mi voz temblando. Soy tú, Respondió mi reflejo con su voz resonando en mi mente. la versión de ti que no puedes esconder. Retrocedí tropezando con mi propia sombra, y de repente el espejo se rompió en mil pedazos. Caí al suelo, cubierto de fragmentos de vidrio, y la casa de los espejos se desvaneció a mi alrededor, dejándome solo en la oscuridad. A pesar de mi creciente temor, sentí una extraña compulsión por continuar. Me acerqué a la rueda del infortunio, una atracción que giraba lentamente, sus compartimentos decorados con símbolos de mala suerte y tragedia. Un hombre vestido con un traje de mago se acercó a mí. ¿Te atreves a girar la rueda? Preguntó con una sonrisa maliciosa. Sentí que no tenía elección y asentí, extendiendo la mano para girar la rueda. La rueda giró con un sonido hipnótico, y los símbolos parpadearon ante mis ojos. Finalmente se detuvo en un símbolo que no reconocí, una mano esquelética sosteniendo una rosa negra. El mago rió, y antes de que pudiera preguntar qué significaba, sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo. El suelo se abrió debajo de mis pies, y caí en una habitación oscura. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, y un olor a putrefacción llenaba el aire. En el centro de la habitación había una mesa de mármol, y sobre ella, la rosa negra que había visto en la rueda. Me acerqué con cautela. Sentía el frío intensificándose con cada paso que daba. Al tocar la rosa, sus espinas se hundieron en mi piel, y sentí un dolor agudo. La sangre goteó de mis dedos y las inscripciones de las paredes comenzaron a brillar con una luz siniestra. De repente la habitación se llenó de figuras encapuchadas, con rostros ocultos entre las sombras. Comenzaron a murmurar en un idioma antiguo. Sus voces resonaban en mi mente. Sentí como mi cuerpo se debilitaba, como si la vida misma me fuera arrebatada. Tu alma está marcada. Dijo una de las figuras acercándose. Has sido elegido para un destino peor que la muerte. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Las figuras se acercaron más, con susurros de condena llenando el aire. Cerré los ojos deseando que todo terminara, y de repente el suelo volvió a abrirse y me encontré de nuevo en la feria. La rosa negra había desaparecido, pero las marcas de las espinas seguían en mis dedos. Desesperado por encontrar una salida, me dirigí a la montaña rusa. A pesar de mi miedo, algo en mí seguía buscando respuesta, como si la feria mismo tuviera un control sobre mi voluntad. La montaña rusa se elevaba imponente en el centro de la feria, con sus rieles serpenteando en espirales imposibles. Subí al primer vagón y las barras de seguridad se cerraron con un chasquido final. La montaña rusa comenzó a ascender, el clic-clac de las vías resonando en la oscuridad a medida que alcanzábamos la cima. Una niebla espesa nos envolvió y las luces de la feria desaparecieron. De repente, el vagón se lanzó en una caída vertiginosa, y la niebla se abrió revelando un paisaje de pesadillas, criaturas etéreas volando a nuestro alrededor. Sus ojos brillaban con un odio puro. Sentí manos invisibles intentar arrancarme del vagón, y gritos fantasmales que llenaban el aire. La montaña rusa se retorcía y giraba, llevándonos a través de escenarios infernales, bosques de árboles retorcidos, lagos de fuegos y ciudades en ruinas. Cada giro y cada caída era una prueba de resistencia, y el miedo me consumía por completo. Finalmente la montaña rusa se detuvo, y el vagón volvió a la estación. Salí con la mente y el cuerpo agotados. Las figuras espectrales se desvanecieron, y la niebla se disipó, dejándome solo una vez más. Decidí que ya era suficiente. Tenía que encontrar la salida de esa feria maldita.
Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia la salida, pero la determinación de escapar me mantenía en movimiento. El aire se había vuelto más espeso, y cada paso se sentía como una lucha contra una fuerza invisible. A medida que me acercaba a la puerta, vi a los trabajadores de la feria observándome. Sus sonrisas eran frías y sus ojos vacíos. Sentí que sus miradas me atravesaban, juzgando cada uno de mis movimientos. Cuando llegué a la salida me sentí aliviado, pero cuando intenté atravesar las puertas, estas se cerraron de golpe frente a mí. Me giré desesperado, buscando otra salida, pero las luces de las ferias comenzaron a apagarse una por una, sumiéndome en una oscuridad total. Escuché una voz susurrando en mi oído. Nadie escapa de la feria de terror. Sentí un escalofrío al recordar mi espina dorsal y la desesperación me inundó. Intenté abrir las puertas con todas mis fuerzas, pero no cedían. Estaba atrapado. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor y las figuras encapuchadas que había visto antes emergieron de la oscuridad. Eres nuestro ahora. Dijeron al unísono, con sus voces llenas de una satisfacción siniestra. Cerré los ojos, esperando lo inevitable. Sentí una mano fría en mi hombro y un susurro en mi oído. Bienvenido a tu nueva realidad. Y con esas palabras la oscuridad me envolvió por completo, y supe que nunca más vería la luz del día. Dale me gusta y suscríbete. Nos veremos en la siguiente historia.